¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Daremos inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de séptimo. En esta ocasión, el tema que propondremos es con respecto a razones y proporciones. Bien, como conocemos la metodología, en esta ocasión vamos a conocer cuáles son los conceptos bases que hemos de utilizar al momento de hacerlos ya planteando un ejercicio. Entonces, en este momento vamos a conocer la definición de cada uno de ellos, tanto de una razón o de una proporción. Bien, directamente iniciamos. ¿Qué son razones y proporciones? Bien, entonces, para responder a aquello, vamos a sintetizar lo siguiente. Son una manera de encontrar algún tipo de relación entre cantidades que éstas pueden ir aumentando o disminuyendo. Muy bien, entonces, en perspectiva tenemos lo siguiente. Básicamente, una razón o una proporción es cuando vamos a comparar directamente cantidades que suelen ser, por lo general, algunos valores fraccionarios y otros ya también dados en denotaciones enteras, en el caso de las razones. Y estas por lo general están establecidas con dos, podemos mencionar así, dos variables, unas que van a tender a aumentar y otra a disminuir en consecuencia, porque recuerden que tenemos también clasificaciones y tipos de cada una de estas. Por ejemplo, la cantidad de dinero que se paga por la compra de un kilo de pescado irá aumentando o disminuyendo en la medida que aumente o también disminuya la cantidad de kilos de pescado que he de querer comprar. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. En el caso vamos a referirnos a esta cantidad como dólares. Por ejemplo, si cogemos y vamos a comprar un kilo de pescado, este nos costará, por ejemplo, $4. Ahora, si se aumenta la cantidad de pescado que nosotros queramos comprar, obviamente en ese mismo sentido, el dinero también que vamos a generar va a ser el doble. Entonces va a ir aumentando en esa medida. Por ejemplo, con un tercer kilo ya sería la siguiente cantidad. En este caso un valor de 12, en el de 4, 16 y 7, 28. Bien, aquí por lo general está representado por una proporción. Entonces, es aquello, alguna comparativa que podamos encontrar en base a unas cantidades. Vamos a definirlas de forma individual cada una de ellas. Primero, ¿a qué hace referencia una razón? Una razón es una comparación entre dos cantidades por medio del cociente entre ellas. Entonces, puede ser establecida porque también existen dos tipos de razones, tanto la geométrica como la aritmética. Entonces, vamos a conllevar como tal algunas operaciones distintas a otras. Por ejemplo, la que tradicionalmente se suele trabajar es la que podemos nosotros visualizar, que obtenemos la razón a partir de una división, que esta puede ser del valor de antecedente y consecuente, identificando en primera forma qué valor es mayor para dividirlo por el menor. Bien, tenemos entonces, se puede escribir como A y el valor de B. Recuerden que estos suelen ser, en este caso, incógnitas, variables. Reemplazan a los valores numéricos que vayamos a trabajar en ese momento o en aquel ejercicio. Entonces decimos A es a B, o aquí también la representación mediante un valor para poder obtener el valor de la razón. ¿Ok? A y B los dividimos para poder obtener el valor de la razón. Razón se simboliza con la letra K. ¿Bien? Y la lectura es de esa forma. Se lee es AB. Tenemos también la identificación de cada uno de sus términos. El término del antecedente y consecuente. Bien, por su parte, ¿a qué definimos como tal a una proporción? A la proporción como tal la conoceremos como la equivalencia entre dos razones. Esto es sumamente sencillo también de poder, más que todo, identificar, porque no es más que una multiplicación también. Okay, entonces, recuerde, en cierta medida, cuando vayamos a identificar o vayamos en este caso a indagar el valor de la razón, vamos a tener que implementar una división, mientras que en la proporción se va a trabajar por medio directa de una multiplicación. Bien, entonces, ¿cómo es el procedimiento para aquello? Tenemos lo siguiente. Recuerden que aquí, por ejemplo, cuando se trata de una proporción, es que estamos en este caso identificando a dos cantidades diferentes. Vamos a ver qué relación tienen estas dos cantidades. Entonces, no solo vamos a contar con una sola fracción, sino con dos. Para allí plantear la comparativa
de forma ya común. Entonces tenemos A es a B como C es a D, o lo agregamos de forma lineal, ya no simplemente trabajado con valores de fracciones. Tenemos la lectura, como se mencionó, CD es aquí, A es a B como C es a D. ¿Y cómo definimos? ¿Cómo vamos a diferenciar o cómo mencionamos que existe proporción en una relación de fracciones? En este caso vamos a hacerlo mediante una multiplicación, tal y como se mencionó ya en la parte del inicio de una proporción. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar los valores mediante una multiplicación en forma de cruz. Entonces, ¿cuáles serían esos términos? Aquí los conocemos como extremos y medios, ¿ok? A y D serían los extremos y el valor de B y de C serían los, en este caso, medios. Entonces planteamos aquí una multiplicación A por D y B por C para determinar que estos números prácticamente nos tienen que quedar iguales. Si decimos que quedan iguales, por ejemplo, aquí tenemos una multiplicación y el número resultante es exactamente el mismo, que si llegásemos a multiplicar este segundo valor, prácticamente podemos mencionar aquí que existe como tal una proporción. Si los resultados obtenidos son distintos, ¿ok? Son prácticamente diferentes, mencionamos que en tales fracciones como tal o en aquellas cantidades no existe una proporción en común. Bien, entonces es una forma también de ameritar allí. Ahora, el producto de los medios es igual a los extremos, ¿ok? Ese es el procedimiento que se acabó de mencionar. Dada la proporción, debemos identificar lo siguiente, que se cumpla la igualdad al momento de multiplicarlos. Recuerden que multiplicamos en forma de cruz los extremos A y D, nos da un resultado, y luego también multiplicamos el valor de B y de C. ¿Ok? Entonces decimos que esos valores deben de coincidir y como tal concluimos que allí existe una proporción. Bien, entonces, esto es en cuanto a lo que podemos mencionar con respecto a una razón. Con lo que podemos también, en este caso, anexar información sobre la razón es que existen dos tipos de razones, la razón aritmética y la razón geométrica. Ello lo vamos a estar más que todo complementando con ejercicios dentro de las sesiones. Entonces, allí vamos a aprender también a diferenciar cuáles serían de estos casos y cómo poderlos trabajar de forma individual, puesto que sabemos que son trabajados con formas diferentes. Una razón geométrica, por lo general, va a estar trabajado mediante una división, que es esta forma, mientras que la aritmética la vamos a plantear generalmente con una resta. Bien, entonces, es esta parte. Repito, existen dos tipos de razones. Una razón es la aritmética y la otra es la geométrica. La aritmética, para poder obtenerla, vamos a trabajarlo mediante una resta, el consecuente y en este caso el antecedente, que son valores que los vamos a restar para poder obtener la razón en sí. Y también tenemos a la siguiente, que es la geométrica, que es la que ustedes pueden visualizar en pantalla y se obtiene a partir de una división. Y bien, con lo que respecta también a proporción o algún tipo de proporcionalidad, también existen dos casos, la directa y la inversa, aunque eso ya es información anexa a lo que estaremos viendo mucho más adelante. Sin más, es todo por esta ocasión, les agradezco mucho el tiempo.